Hola mis amigos de YouTube, qué bueno estar con ustedes una vez más, bienvenidos a mi canal. Hoy seguimos con nuestro curso de programación en Python y vamos a estar hablando de las estructuras de control. Una de ellas muy famosa, que es la estructura del ciclo for. En especial vamos a estar hablando del ciclo for anidado, porque pues ya tenemos un video en el canal donde hablamos del ciclo for simple. Entonces hoy vamos a estar hablando un poco de la sintaxis, que es un poco más compleja cuando se trata de ciclo for anidado. Así que bienvenidos a mi canal, no se pierdan el video, espero sea de gran utilidad para cada uno de ustedes. Listo mis amigos, entonces para esta ocasión tenemos aquí un ejercicio que vamos a desarrollar. Este es el planteamiento del problema. Se necesita desarrollar un programa en Python que gestione la información de la base de datos cliente de una multinacional. Esta base de datos debe contener la siguiente información: clientes nacionales e internacionales, código de cliente, nombre, edad y ciudad. Tu tarea consiste en implementar un programa que acceda y muestre las dos categorías de clientes: el código de identificación, nombre y ciudad del cliente, utilizando para esto un ciclo for anidado. El programa debe imprimir en pantalla un mensaje de bienvenida y al finalizar un mensaje de finalizado. Aquí tenemos entonces nuestro código y vamos a estar hablando, pues como ya les dije, de la estructura de control de ciclo for, en este caso ciclo for anidado. Aquí tenemos un repaso de los videos que se han estado subiendo al canal sobre programación en Python, sobre lo que es la instalación y el entorno de Python. En este caso estoy utilizando Visual Studio Code, la configuración del entorno, los conceptos básicos en programación en Python, condicionales simples que ya lo vimos, condicionales anidados, ya vimos el ciclo for simple, que vimos cómo imprimir las tablas de multiplicar con el ciclo for simple, que es esta, y en esta ocasión tenemos ciclo for anidado. Tenemos dos ciclo for dentro de un ciclo for principal. Eso es lo que se conoce como ciclo for anidado, cuando hay un ciclo for o dos o más dentro de otro ciclo for. Entonces aquí creamos un diccionario clientes. En el momento no me voy a centrar a explicar, porque esto ya es otro tema que vamos a ver más adelante, lo que son los diccionarios, las listas y unos conceptos muy importantes sobre el almacenamiento de información. En este caso vamos a omitir esta parte, solamente pues a nivel general que está el diccionario clientes, que tiene los dos tipos de clientes: cliente nacional, cliente internacional. Cada cliente, sea nacional o internacional, tiene un único número de identificación y tiene un nombre, tiene una edad y una ciudad. Aquí podemos agregar más datos, al cliente, podemos agregarle más clientes a esta base de datos nacional, de igual manera la base de datos internacional. Por simplicidad y practicidad del video solo se colocaron dos datos por cada dos datos de clientes en cada categoría, tanto nacional como internacional. Esto se puede pues obviamente ampliar, y en un caso de la vida real, si estamos hablando de una multinacional, aquí habrán cientos, miles de datos. Entonces, por practicidad del video se reduce solamente a estos pocos datos, pero a nivel global se hace de la misma manera. Entonces, para desarrollar el programa que se nos solicita, ya tenemos entonces aquí los clientes nacionales, internacionales y los datos que nos solicitan. Ahora el desarrollo del ciclo for, nos piden que haber un mensaje de bienvenida, entonces aquí lanzamos un print: bienvenido ciclo for anidado. Colocamos aquí un espacio, esta sigla es para un espacio al comienzo y este es para dar un espacio al final, para que no quede todo junto. Entonces damos un espacio al título y aquí empezamos a desarrollar el ciclo for. El ciclo for es una estructura de control que nos permite iterar. Cuando hablamos de iterar, estamos hablando de hacer unos ciclos repetitivos para hacer ciertas tareas. Entonces, para no tener que hacerlo línea a línea en código, que nos haría un código muy extenso, se utiliza un ciclo for. Voy a explicar entonces el primer ciclo for, que contiene esta línea. En Python es muy fácil, no hay que poner llaves ni nada al comienzo ni al final, solamente acá los dos puntos. Y hay que cuidar mucho la indentación en Python. Python utiliza mucho la indentación, entonces por eso suprimen las comillas, los corchetes en muchos casos, que en comparación con otros lenguajes de programación como Java. Entonces aquí no los utiliza, pero
es muy estricto con el tema de la indentación. Entonces si yo llego a correr este for acá un espacio atrás, aquí ya es posible que ya no me genere los datos que necesito, me va a generar algún error. Lo mismo si el print lo llego a correr, automáticamente aquí ya me manda un mensaje de advertencia que ese print está ubicado en una parte que no debe estar. Entonces es importante, por eso este print está aquí al comienzo antes del for y este print está después del for, que quiere decir que esto se va a imprimir cuando ya se va a ejecutar todo lo que está acá adentro. Entonces este es el ciclo for. En el código en programación siempre se lee de derecha a izquierda. Entonces tenemos el diccionario clientes, aquí está el método items, que vamos a hablar de este método más adelante. Por el momento no vamos a hablar de él porque el tema de hoy es ciclo for anidado. Entonces tenemos el diccionario clientes, que es este, aquí está el nombre diccionario clientes, que va a agrupar toda esta información. Aquí sí vemos los corchetes que abren y cierran para relacionar el diccionario que está acá. Entonces nos va a decir que todo lo que está en el diccionario clientes, esto in quiere decir lo que está incluido en el diccionario clientes, va a buscar lo que es el tipo de cliente. En este caso tenemos dos tipos de cliente, nacional e internacional. Ese dato de tipo de cliente lo va a guardar aquí en una variable temporal, podemos decirlo así, una variable de control que se llama tipo. Entonces él va a iterar a través del ciclo for, viene y busca, encuentra que hay un primer cliente que es de tipo nacional, entonces lo guarda acá. Si solo existiera este ciclo for, él lo que va a hacer es que hace un segundo recorrido, encuentra otro tipo de cliente que es internacional, lo guarda, lo imprime y sale del bucle o del ciclo. El tema es que como hay un ciclo for dentro de este ciclo for, entonces él antes de pasar de nacional a internacional hace el primer recorrido, encuentra que hay un tipo de cliente nacional, imprime ese tipo de cliente, imprime aquí estas X, que es como para indicar la finalización del primer for, que lo vamos a ver ahorita al ejecutar el programa. No sale, sino que sigue bajando, digámoslo así, va a pasar a otro for, en el que este for, entonces basado en este tipo de cliente nacional o internacional, en este caso en el primer recorrido, la primera iteración, llega y encuentra que hay un cliente nacional, imprime el cliente, va acá dentro de ese cliente y trae el código del cliente. En el primer caso va a encontrar el código 10256 y lo va a guardar en una variable de control, una variable temporal, que es la variable código. Por eso le puse el nombre código, porque esta variable va a guardar ese código. Listo, si no hubiera nada más que hacer, entonces viene, encuentra ese código, lo guarda, hace otra iteración, encuentra el otro código, lo guarda y se regresaría al for principal. El tema es que no puede regresarse porque hay otro for anidado, entonces él tiene que seguir por cada iteración. Él va al for principal, cuando cumple su tarea, digámoslo así, en el for principal va a un segundo for. Cuando cumple su tarea, aquí en el primer for la tarea era encontrar el tipo de cliente, ya lo encontró un cliente nacional. En el segundo for debe buscar el código de identificación de ese cliente, lo encontró. El tema es que aquí hay dos códigos, entonces él hace un primer recorrido, encuentra el primer código, lo guarda en la variable código, luego hay una segunda iteración y la guarda nuevamente en esa variable, la imprime, por eso aquí el código, hay una concatenación para imprimir acá porque estamos mezclando texto con una variable, así es la manera de definirla en Python. Entonces traemos ese código, pero luego hay otro requisito, hay otra solicitud que él debe cumplir primero antes de regresar para la segunda iteración del for principal, y es que de ese código que ya leyó debe traer el nombre. Bueno, aquí una variable temporal nombre, pero en sí no se limita al nombre sino a todos los datos que están asociados a ese código. Entonces va dentro de ese código cliente que ya está ahí, que ya se hizo la iteración, en este caso digamos el código 102.56 y aquí debe estar el 102.56, sí, perdón. Entonces él va y trae el nombre de ese cliente, nos va a traer la ciudad donde vive ese cliente. Pues aquí está nombre, la variable temporal nombre,
que nos va a traer el nombre que está aquí en esta lista. Por eso le coloco aquí nombre. Esta variable está guardando aquí, en la primera iteración guarda Luis. En la segunda iteración va a guardar el nombre de Camila. Y así hasta que haga pues todo el recorrido. Y lo mismo va a traer y nos va a guardar en esa variable de nombre, nos va a guardar la ciudad también. Se extrae de esta lista la ciudad. Cuando vamos a hacer nuevamente el repaso, cuando llega acá encuentra cliente nacional, luego busca el código, lo encuentra y luego al encontrar el código, pues esto funciona con los diccionarios en Python, funciona con clave valor. Entonces cuando encuentra esa clave va a traer el valor que está dentro de ello, que esto lo vamos a explicar más adelante. Entonces nos va a traer el nombre y la ciudad asociada a ese código, a su vez asociado a ese cliente. Esto lo hace en la primera iteración. Luego nos llega acá, él tiene que volver a iterar porque dentro del cliente nacional hay dos clientes con dos códigos. Entonces vuelve y hace lo mismo en el segundo código. En el segundo código nuevamente va y trae el nombre asociado a ese código, que es el nombre del cliente, y nos va a traer la ciudad en la cual habita ese o vive ese cliente. En este caso, para el cliente nacional nos debe traer Luis y nos debe traer, nos debe decir que es un cliente nacional, nos debe traer el código de ese cliente, el nombre del cliente y al final la ciudad, en este caso Medellín y Bogotá. Cuando hace ese recorrido a nivel en cliente nacional, entonces vuelve al for principal, hace otra iteración y se encuentra que aparte del cliente nacional hay un cliente internacional. Entonces hace el mismo proceso, imprime que el tipo de cliente en este caso va a ser internacional, luego sigue bajando y va a buscar los códigos que hayan asociados a ese tipo de cliente. En este caso hay dos, pero para un caso real pueden haber cientos, miles de códigos, pero el código, la estructura aquí va a ser la misma. Entonces eso es lo importante de las estructuras de control en caso del for, porque puede manipular cientos o miles de datos en poco tiempo, de acuerdo pues obviamente a la velocidad de nuestra máquina, nuestro procesador. Entonces él vuelve y hace el mismo proceso, encuentra que es un cliente internacional, busca el código, encuentra que hay un código, entonces sigue bajando, accede a ese código y trae del código, va a traer el nombre y va a traer la ciudad. En este caso nos toma Michael y que vive en Nueva York. Luego tiene que seguir iterando porque no ha terminado, porque hay otro código, va al otro código, nos trae el nombre de Nicole que vive en la ciudad de Londres. Una vez itera sobre esto, entonces él regresa a este for secundario, digámoslo así, encuentra que ya no hay más clientes en este caso, tampoco no hay más clientes principales nacional e internacional. Entonces ya no va a iterar más veces porque ya hizo todos los recorridos, ya recorrió entre los clientes el tipo de cliente nacional e internacional. Dentro de cada tipo de cliente recorrió ya los códigos asociados a cada cliente, trajo los datos y al hacer todo ese proceso él sale de ese ciclo for y nos va a imprimir esos datos y nos va a imprimir acá fin del programa. Entonces vamos a ejecutarlo, aquí le damos play y vamos a revisar la salida aquí en consola. Vamos a ver acá desde el comienzo. Listo. Aquí tenemos el mensaje bienvenida, bienvenido ciclo for anidado, tipo de cliente. Para el primer recorrido, la primera iteración que hace, que como ya les dije anteriormente, la primera iteración él va a imprimir que es el cliente nacional porque es el primero que encuentra aquí en la parte de arriba. Nos imprime que es el cliente nacional, nos imprime estas X como para hacer una separación de la primera iteración. Luego sigue bajando, nos trae el código del primer cliente que es 102.56, aquí está. Nuevamente nos va a imprimir acá estos iguales, que es como para indicar que está en el segundo ciclo del for. Y luego por último nos va a bajar al tercer for y nos va a traer el nombre, aquí dice Camila, nos va a traer la ciudad que es Bogotá, en este caso es la primera iteración que hace de acuerdo pues al código. Y así, aquí está el nombre, primero nos trae Luis, luego dice que vive en la ciudad de Medellín, luego itera nuevamente, nos trae el nombre de Camila
que vive en la ciudad de Bogotá. Como no hay más aquí, entonces él sale de ese ciclo, hace el primer recorrido de los 3 ciclos for y regresa al ciclo for principal. En la primera iteración del ciclo for principal encontró que hay un cliente de tipo nacional, pero en la segunda va a encontrar que hay un cliente de tipo internacional. Entonces por eso nuevamente va acá, dice tipo de cliente internacional. Nuevamente hace la impresión de las X, va y busca dentro de esos clientes el primer código que encuentra, el 502.62, y de allí accede al nombre, que es Michael, y a la ciudad, que es New York. Nos trae el nombre de la ciudad. Luego hace otra iteración, encuentra que hay otro código, lo imprime, y dentro de ese segundo código nuevamente va y busca que hay un nombre asociado, que es Nicole, y que vive en la ciudad de Londres. Entonces, cuando ya no encuentra más códigos, no encuentra más clientes, él ya cierra el ciclo for, se sale del ciclo for y nos manda este mensaje en pantalla que dice fin del programa. Entonces, básicamente es una explicación en detalle de cómo se puede aplicar el ciclo for anidado, cómo funciona la estructura y la sintaxis que hay detrás del ciclo for. Les dejo el código, les voy a dejar en la descripción del video el enlace del código para que lo puedan descargar y ustedes mismos lo tengan en casa. Entonces les animo a seguir pendientes del canal, que voy a estar tratando de subir videos un poco más seguidos sobre el tema de programación. La verdad el tiempo es muy poco, muy escaso, pero porque en el caso mío me gusta aprender muchas cosas, pero también me gusta compartir el conocimiento. Este canal es para eso, entonces aprovechen. He tratado de poder dar ejemplos muy prácticos, muy sencillos y explicar muy en detalle cómo funciona cada partecita, porque he tenido cierta dificultad para comprender ciertos conceptos, ya que pues en algunos contenidos no se explica considero de la mejor manera. Entonces trato de poder explicarles como quisiera que me hubieran explicado a mí, para que podamos entender más en detalle la sintaxis, la estructura y de cómo funciona el código en programación y cómo funcionan estas estructuras que conocen como estructuras de control. Es todo por el momento, mis amigos. Si el video te es útil, regálame un like, suscríbete al canal, comparta este video con quien consideres que lo puedas necesitar. Nos vemos en una próxima oportunidad.